Bienvenido a nuestra revisión en profundidad de los escándalos de la Iglesia Católica, un tema notorio que ha estado envuelto en secreto y controversia durante siglos. Exploraremos algunos de los casos más angustiosos de la historia de la Iglesia, arrojando luz sobre la sombría verdad detrás de los incidentes que han conmocionado al mundo. Comencemos nuestra exploración con un escándalo tan antiguo como la propia Iglesia Católica, el caso de Marcial Maciel. Nacido en México en 1920, Maciel fue el fundador de la influyente Legión de Cristo, una orden conocida por su apoyo a las enseñanzas católicas conservadoras. Sin embargo, detrás de la fachada de su virtud religiosa, Maciel llevaba una vida secreta de crimen y explotación. Maciel fue acusado de abusar sexualmente de numerosos seminaristas bajo su cuidado, explotando la reverencia tradicional hacia el clero para ocultar sus horribles actos. A pesar de numerosos intentos de exponerlo, las poderosas conexiones de Maciel dentro del Vaticano lo protegieron de la justicia durante décadas. Entre las innumerables víctimas del abuso de Maciel se encontraba Juan Baca, quien valientemente habló sobre las atrocidades que él y sus compañeros seminaristas habían soportado. Finalmente, en 2006, después de años de persistente activismo, el Vaticano suspendió a Maciel del ministerio público, reconociendo su culpabilidad y el grave daño que había infligido. Si bien el caso Maciel sin duda conmocionó y rechazó a muchos, no es más que un solo capítulo en una narrativa más amplia de fracaso institucional y encubrimientos dentro de la Iglesia Católica. Hasta el día de hoy, sirve como un doloroso recordatorio de las devastadoras consecuencias cuando a los individuos se les permite explotar posiciones de poder y confianza para beneficio personal. Un ejemplo de encubrimiento y negación continuos es el caso del padre Remy Abad. Acusado de abusar sexualmente de más de 110 niños durante un periodo de 22 años, Abad logró escapar a su Francia natal, a pesar de que se emprendieron acciones legales en su contra en varios países. Buscando refugio en su tierra natal, Abad continuó celebrando misa en varias parroquias hasta el final de su vida. A pesar de numerosas acusaciones y procedimientos legales, nunca fue expulsado del sacerdocio, un testimonio inquietante de la renuencia de la Iglesia a reconocer y abordar los graves crímenes dentro de sus filas. El padre Brendan Smythe, un sacerdote irlandés, también explotó la tendencia de la Iglesia a proteger la suya propia. Entre 1945 y 1989, Smythe utilizó su posición en la Iglesia para abusar continuamente de decenas de niños, confiando en que el velo de silencio proyectado por la jerarquía de la Iglesia lo protegería. En realidad, el esfuerzo de la Iglesia por proteger a Smythe, incluso si estaba arraigado en la creencia equivocada de evitar el escándalo, tuvo consecuencias devastadoras. Su extenso abuso volvió a despertar la protesta pública en Irlanda, catalizando la creciente desilusión de la nación con la Iglesia, y la eventual demanda de rendición de cuentas y cambio. El concepto de depredadores móviles fue fundamental para la respuesta de la Iglesia a las acusaciones de abuso clerical durante demasiado tiempo. En lugar de abordar el problema de frente, las autoridades de la Iglesia trasladarían a los sacerdotes infractores a otras parroquias e incluso a otros países, proporcionando un suministro continuo de niños vulnerables y facilitando mayores abusos. En particular, la Iglesia Católica en los Estados Unidos se vio obligada a tomar medidas drásticas en respuesta al escándalo de abuso sexual que surgió a principios de la década de 2000. La publicación posterior del informe John Jay en 2004, que detalla a más de 4.000 sacerdotes acusados de conducta sexual inapropiada que involucra a más de 10.000 niños, dejó al descubierto el alcance de la crisis. La publicación del informe provocó una inmensa protesta pública, y los feligreses enojados exigieron rendición de cuentas y cambios dentro de la Iglesia. Como resultado, Estados Unidos. La Conferencia de Obispos Católicos estableció la Carta para la Protección de Niños y Jóvenes, un conjunto revolucionario de directrices destinadas a prevenir y responder a casos de abuso. A pesar de estos acontecimientos, los miembros individuales del clero continúan violando su confianza sagrada y explotando su autoridad para beneficio personal. En 2018, las revelaciones del comportamiento depredador del ex cardenal Theodore Carrick sacudieron a la Iglesia una vez más. Acusaciones que abarcan décadas acusaron a Carrick de abusar tanto de menores como de adultos, pero continuó ascendiendo de rango dentro de la Iglesia. Su caída y posterior laicización en 2019 fueron vistas como un ajuste de cuentas de los sistemas defectuosos que le permitieron a él, y a otros como él, perpetrar sus crímenes con impunidad. Las innumerables vidas que han quedado marcadas, y la fe que ha sido sacudida por estas desgarradoras revelaciones nos recuerdan que ni siquiera la Iglesia está exenta de nuestra propensión humana al pecado. Sin embargo, estos mismos acontecimientos también apuntan al poder de la verdad y la transparencia para efectuar cambios y avanzar hacia una sociedad más responsable y justa. A medida que profundizamos, examinaremos las fallas sistémicas, la desgana institucional y el coraje individual que caracterizan estas historias en desarrollo.
Viajaremos a lugares donde ocurrieron estos hechos escandalosos, dando una sensación palpable de los ambientes y condiciones que permitieron que ocurrieran estos crímenes. Desde parroquias de pueblos pequeños hasta las ilustres salas del Vaticano, reflexionaremos sobre el peso de las expectativas y la responsabilidad que acompañan a los puestos de autoridad religiosa. Estos incidentes nos recuerdan el inmenso poder que ejercen quienes gozan de gran estima dentro de nuestras estructuras sociales. Lo más importante es que nuestra investigación destaca la extrema necesidad de apertura y transparencia dentro de las instituciones religiosas. La confianza entre una congregación y sus líderes espirituales se rompe irreemplazablemente cuando se ocultan los crímenes, y los abusadores quedan protegidos de la rendición de cuentas. En lo que sería la primera dimisión de la Iglesia en Alemania, el obispo de Augsburgo, Walter Mixa, presenta su renuncia al Papa Benedicto XVI luego de admitir que, cuando era párroco en una pequeña localidad del sureste del país, maltrató físicamente a niños de un orfanato. Al comprender mejor la dolorosa historia de los escándalos en la Iglesia Católica, podemos comenzar a descubrir los pasos necesarios para crear una institución religiosa más justa, transparente y confiable. Únase a nosotros mientras profundizamos en los escándalos de la Iglesia Católica, y arrojamos luz sobre los aspectos menos conocidos de este importante tema. A lo largo de nuestra exploración, destacaremos a las víctimas que se atrevieron a hablar, los activistas implacablemente persistentes que allanaron el camino para el cambio, y los profundos efectos dominó que estos trágicos incidentes han tenido en la comunidad católica mundial. Los primeros casos denunciados en público se presentaron en Estados Unidos e Irlanda. El informe John Jay encontró acusaciones contra 4.392 sacerdotes en el lapso de 50 años, lo que representaba el 4% de su clero. 31-32 Las evidencias llamaron la atención de la opinión pública internacional porque se trataba de menores, numerosos niños impúberes, en su mayoría varones. 33 Los primeros casos se dieron durante los años 90, pero su amplio informe en los medios motivó a antiguas víctimas a denunciar a sus agresores, y cuyo abuso se había presentado desde 1940. En 2017 una investigación reveló que más de 500 niños del coro católico sufrieron abusos y al menos 67 jóvenes fueron violados a lo largo de 4 décadas. También se dieron casos de tortura mediante privación de alimentos y agresiones físicas. En el seno del coro reinaba la cultura del silencio, primando la protección de la institución. La mayoría de los delitos no fueron juzgados por haber prescrito o la muerte de los acusados. Luis Sierra fue condenado en noviembre de 2004 a 8 años de prisión por el abuso sexual de 3 monaguillos alumnos de un colegio religioso de Claypole, donde enseñaba. Mario Napoleón Sasso fue condenado en noviembre de 2007 a 17 años de prisión porque había abusado de un grupo de niñas de entre 11 y 14 años que concurrían al comedor comunitario a su cargo en Pilar. Julio César Grassi, fundador de la Fundación Felices los Niños, en junio de 2009 fue condenado a 15 años de cárcel por abuso sexual y corrupción de menores agravada. El pago extrajudicial a las víctimas de abuso infantil por parte de los clérigos infractores e incluso por parte de sus superiores con el fin de comprar su silencio ha sido otro aspecto que agrava la situación. Si los mismos fueron hechos por los mismos superiores, quedan incriminados como encubrimiento de un delito, tanto dentro del derecho civil como eclesiástico. En numerosos casos, los sacerdotes y religiosos acusados de actos de abuso sexual contra menores, cuando estos llegaron a conocimiento de sus superiores inmediatos, recibieron como sanción llamados de atención privados, y fueron desplazados a otros sitios alejados del lugar. Algunos diócesis sometieron a los acusados a tratamientos y evaluaciones psicoterapéuticas, tras las cuales estaban habilitados para reanudar sus actividades pastorales si los psicólogos o psiquiatras que los trataban le advertían al obispo que no había riesgo de reincidencia. Los escándalos de la Iglesia Católica son un recordatorio aleccionador de cómo el poder, cuando no se controla, puede transformarse en un instrumento de opresión. Enfatizan la importancia vital de fomentar sistemas y prácticas que responsabilicen a las personas con autoridad por sus acciones. A medida que continuemos, observaremos cómo estos escándalos y los cambios que los acompañan dentro de la dinámica de poder interna de la Iglesia han producido una sacudida sísmica de la fe, lo que ha resultado en la erosión de la confianza institucional y una pérdida monumental de seguidores. En el 2002 hubo una reunión en la Ciudad del Vaticano impulsada por el Papa Juan Pablo II con los principales obispos de Estados Unidos para tratar del problema del abuso sexual por miembros del clero. La Conferencia Episcopal Española ha desarrollado un amplio plan de reformas entre las que se incluye la creación de una oficina de protección de menores y prevención de abusos para todas las diócesis, protocolos de prevención y formación sobre esta materia. En España, una investigación coordinada por la Universidad Abierta de Cataluña, la Universidad de Barcelona y la Universidad del País Vasco concluyó que los casos de pederastia en la Iglesia española fueron sistemáticos y derivaron en una nula colaboración para esclarecerlos.
Una encuesta revela que un 1,13% de la población ha sufrido abusos en un entorno religioso, lo que supondría unas 450.000 víctimas en todo el país, solo reconocidos unos pocos, la punta del iceberg. Más de medio millón de fieles y contribuyentes alemanes abandonaron la Iglesia Católica en 2022, titulares como, la Iglesia Católica alemana pierde más de 500.000 fieles mientras enfrenta escándalo de abusos. Comprensiblemente muchas personas han dado a la espalda a la Iglesia en los últimos años ante las consecuencias de estos escándalos por parte de religiosos y otros. Al estudiar toda la amplitud de estos escándalos, nos vemos obligados a lidiar con el lado oscuro de la humanidad. Los escándalos de la Iglesia Católica sirven como una experiencia humana profundamente íntima y colectiva. Tocan profundamente los corazones y las mentes, obligándonos no solo a presenciar pasivamente la historia, sino a participar activamente en la creación de un futuro libre del dolor y los males del pasado. Nuestro examen crítico de estos escándalos descubre una tarea crucial para nuestra humanidad, la responsabilidad de luchar por un mundo en el que el poder no sea una fuerza de dominación, sino un conducto para la empatía, la curación y la justicia, y donde las personas en puestos de responsabilidad rinden cuentas de sus acciones. Para finalizar nuestra investigación, recuerde que si bien los errores y fechorías del pasado son un sombrío recordatorio, también pueden convertirse en un faro, encendiendo nuestro viaje colectivo por el camino de la verdad, la rendición de cuentas y la reforma. Los escándalos de la Iglesia Católica sirven como un duro pero potente recordatorio del sufrimiento inconmensurable que resulta del poder y el silencio ilimitados. Gracias por acompañarnos y hasta la próxima.